traes un frijol ahí. ¡Oh, el frijolazo! ¡Buenos días! No te peinaste. Imagínate, es que me estoy haciendo la ilusión de que sí tengo pelo y me puedo peinar. Y quiero ver... Oye, Pero ya una recortadita. no, me da muchísimo gusto... cielo, dice. Mi vida. Me da muchísimo gusto ver que cada vez hay más gente en el foro. ¿Sí? ¿No? ¿Se Sí, te hace? sí hay gente nueva, hay más gente, como que hay... No sé, la expectativa... ¿Por qué lo dices? Lo digo, no sé, porque a lo mejor están justamente esperando el... Apenas demos un tropezón, ahí está el next, ¿no? No hay que soltar aguas, ¿no? No, hay que ser profesionales. Oye, ¿cuándo es el Día de la Madre? El sábado. El ¿el 10 de 10? mayo. El 10 de mayo, sábado. Pero Cae en sábado. nosotros en Capital 21 vamos a empezar, ahora sí que a toda máquina, con el Día de la Madre, desde hoy. ¿Y por ¿A qué? poco? Por la Cuéntanos. entrevista. Porque es que tengo una entrevista con mi madrina de televisión. ¿Quién es tu madrina? Si no digo el nombre, me van a dar la misma, ¿verdad? No, es mi querida madre Silvia Pinal, ¡Guau! mi madrina, y entonces Primera tenemos actriz. una entrevista que va a durar 2 emisiones, el día de hoy y mañana. La primera parte de Silvia Pinal, para todas las madres, a toda madre. Ahí les va. Vamos a ver. Vamos a ver. Silvia Pinal, gracias por recibirnos en tu casa y otorgarnos la fortuna de poder platicar contigo durante un rato. Ay, para mí es un placer. Sabes que te quiero mucho desde muchísimo tiempo atrás. Sí, pues sí, puedo decir prácticamente sin temor a equivocarme desde que nací. Pues O sí, casi. acabando de nacer. Está bueno, está bueno. De alguna manera, gracias a ti se puso en el mapa Guaymas. Ay, no, ¿cómo eres? ¿No? Ahí está la bahía de San Carlos, que es una belleza. Y hay un hoyo en una roca preciosa y se ve el sol, cómo entra por el hoyo, ¿no? Sí tiene su gracia. Guaymas sigue siendo un pueblito chiquito, con mucho turismo, pero sobre todo es la bahía, el mar, que es una belleza. Mi papá era militar y lo cambiaban mucho de zonas. Entonces, por eso nací yo en Guaymas. Bueno, él era de Hermosillo, o sea que le dio mucho gusto que yo fuera también, ya que siguiera la tradición de nacer en Sonora, pues. Mi mamá nació en Toluca, en una hacienda. Eran parientes, todavía existe la hacienda de San Pedro. Y muy linda hacienda. Y ahí yo fui de chiquita muchas veces con el tío, que es el que se la quedó, la heredó. Una hacienda preciosa. Cuando llegué a México, pues yo era de las que cuando viajábamos en coche y pasaba yo y veía de lejos las lucecitas de México, que ahora, bueno, ya son lucesotas, ¿no? Sí. Pero era un manojito chiquito de luces y yo pensaba para mis adentros, decía yo, algún día todos esos que viven ahí me van a aplaudir. Fíjate tú, tenía yo 12 años, 10 años, pero siempre pensaba yo de México así como que era mi meta, ¿no? Mi gran meta. Me costó mucho trabajo que me dejara trabajar. Mi mamá me ayudó muchísimo. Y luego se sintió muy orgulloso, ¿vieras? Pero Supongo. alcanzó a ver cositas que ya había yo hecho. Alcanzó a ver a Silvita. Silvita tenía 1 año cuando mi papá murió. Y sí estaba contento, iba al teatro. Pero la primera obra que hice era una obra experimental que se llamaba Los Caprichos de Goya. Sí. Y la dirigió Banquels, que ahí conocí yo a Banquels. Entonces era 2 personajes, Goya y la maja, ¿no? Entonces toda la obra pasaba mientras ella se iba quitando ropa. Y mi papá dice que le decía a mi mamá, ¿ya qué hora se va a desnudar esta? ¡La mato! Era una obra bastante simpática, pero sí tenía el atractivo de que dice que me iba yo a desnudar. Y la dirigió Banquels. Sí, Banquels la dirigió. Y empezó ahí un idilio, un romance. Pues sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me doblaba la edad de Rafael. Entonces yo lo veía como muy grande, ¿no? Pero bueno, me fui acostumbrando y luego, ¿sabes qué? Cuando quieres salirte de tu casa es terrible. Yo estaba ya hasta el copete de la disciplina de mi papá y ya quería yo volar y tonta de mí. Me casé y me fue peor porque era celosísimo mi querido Rafael y no me dejaba salir ni a la esquina. Bueno, yo, claro que no tenía yo por qué salir sola, ¿no? Pero a veces sí como que te dan ganas de salir a caminar, yo qué sé, hacer cosas que no son malas, pero que parece que pueden ser malas, ¿no? No, pero sí duré poco casada con él porque la diferencia de edades a veces no es muy buena. Y tuvieron una hija.
tuve una hija, Silvita. Y el Pasquel se lo pusimos porque estaba haciendo una novela Ernesto Alonso, que ya éramos muy amigos, y fui y la llevé a que viera hacer una novela Silvita, ¿no? Y llegó y le dijo Ernesto, ¿y cómo? Bueno, vas a ser artista. Y ella, sí, ¿y cómo te vas a llamar? Tú no te puedes llamar Banquels porque ya hay muchos Banquels y te van a confundir aquel de música, ¿no? Y entonces ella dice, ¿y cómo me pongo? Dice, mira, vamos a hacer un concurso aquí con los muchachos del staff y con los actores. A ver, ¿por qué votan? A ver, tú pon los nombres que te gustaría. Y Silvita puso Balmori y Pasquel. Casualmente, mi papá carnal, o como se dice, cuando es tu papá genético, bueno, Sí, el biológico. biológico, era Pasquel. Bueno, yo empecé a trabajar con una tía mía en unos laboratorios, los Carlos Stein. Ahí trabajaba yo de mecanógrafa porque era requete buena para escribir a máquina. Y ahí fue donde me dijo, hay un programita que nadie quiere hacer porque pagamos muy poquito, pero es de 5 minutos. Y es aventuras de las gentes con los taxis. Y pues se va a llamar 2 pesos la dejada. Ay, ¿no quiere usted ir, Silvia? Ay, señor Trius, yo encantada. Empezaba yo a estudiar en el Bellas Artes, estaba yo estudiando ahí. Entonces me iba yo al Bellas Artes a mis clases y el programa era en la tarde y me alcanzaba el tiempo de llegar a... Me gastaba yo en taxi lo que ganaba en el programa, claro, porque andaba yo corriendo de un lado para otro. Trabajaste después, digo, años después, no muchos, pero trabajaste con todos, Silvia. Todos. O sea, si decimos cualquier actor que haya pasado en el cine nacional, en el teatro, cualquier actriz, con todos trabajaste. Sí, casi. Bueno, mira, no alcancé a Jorge Negrete. Yo no trabajé con Jorge Negrete. Y me hubiera encantado porque era mi ídolo, más que Pedro. Y pues fue con él, no trabajé, pero sí con los demás, sí tienes razón, sí trabajé con muchísimos. Muy mala experiencia. ¿Por qué? Porque llegué en un momento muy desafortunado. Estaba comiendo en su hora de comida en los estudios Churubusco y yo acababa de nacer mi hija y no teníamos dinero para pagar el hospital y no nos dejaban sacar a la niña y la niña estaba de prenda ahí mientras pagábamos lo del hospital. Y yo, mi hija y no podía yo recogerla. Entonces me dicen en la ANDA, ¿por qué no va usted a hablar con el secretario general? Que él le dé permiso de sacar, usted se le tiene que regresar dinero, porque cuando ganabas una cantidad, sobraba generalmente cuando no trabajabas mucho y te lo regresaban. Entonces fui a verlo y estaba en la hora de la comida y llego yo con mi batea de babas ahí. Ay, señor Negrete, óigame usted, es mi hora de comida. ¿Usted cree que no me dejen comer? Déjeme comer. Ay, me dio tanto miedo que ya no quise volverlo a ver. Me vienen a la mente rápidamente Cantinflas, Tintán, por supuesto, Pedro Infante, Tintán. Ay, sí, qué maravilla. Yo lo consideré como yo creo que el mejor actor cómico de muchos países, no solamente de México. Era tan versátil, cantaba con una voz preciosa, bailaba precioso, actuaba, ¿qué te puedo decir? Y era cómico, comiquísimo, era muy, muy dúctil. Hicimos una escena en El Rey del Barrio, donde yo hacía una criadita, una indita, y él era el zorrillo. Entonces se subía a una mesa y se ponía a pelear con esta mano con unas gentes y de este lado hacía otra cosa con la mano. Y tú veías que aquí estaba peleando y con esto creo que comía o algo así. Y yo lo veía y decía yo, bueno, pero es que es maravilloso. Un genio. De verdad. Con don Mario también, Mario Moreno también era así. Ese peladito que hablaba con todos esos discursos que no entendías nada, y él era fue el líder de la ANDA, ¿no? Y fue una persona pues muy valiosa. Esas películas que hizo en Estados Unidos, mira, qué bueno, ¿no? Por supuesto no podríamos hacer a un lado a alguien tan importante como Buñuel en tu vida. No, ahí me subieron de grado, caray. Con don Luis fue otra historia. Y además me da mucho gusto decirlo, yo lo perseguí a él.
bravo! No se Por pierdan, esa diva. no se Mujer, pierdan. qué No, bueno, bárbara. Sí. Gran trayectoria. ahora sí que una supermadre, ¿no? Una diva. No se pierdan la conclusión de la entrevista mañana, que mañana concluye, esta es la primera parte, y mañana nos habla de todo el asunto que tiene que ver con Buñuel y el resto es, bueno, que justamente es lo que catapulta a Silvia Pinal y la hace, pues, única en México y yo considero también que en el mundo, ¿no? Una gran, extraordinaria actriz y yo la quiero y la adoro. Oigan, fíjense que recibimos una llamada de Juan Alberto López que dice, preguntarle a Murray, ¿por qué quiere decir ñáñaras? Porque estamos cayendo en lo mismo. Él querrá decir que estamos cayendo en lo mismo, que es una palabra que no existe. Y en efecto, no existe ñáñaras en el diccionario de la Real Academia y sí existe ñáñara. ñáñara en Honduras y en México significa flojera. Gracias, gracias Juan Alberto. Y también recibimos otra llamada de mi mamá que dice que es el mejor programa que ha visto en su vida. Ay, de ¿no? la mía también. Y También mi que mamá los habló. conductores son extraordinarios, Ay, gracias. que las Gracias. conductoras son maravillosas Gracias. y que el staff no tiene más. Es No, en serio. maravilloso. Que es verdadero. Oye, gracias mamá. Ay, también nos gusta recibir esos comentarios Y- lindos. a la mamá. Y también emotivos. escribió mi papá y dice, opino lo mismo. Oye, qué buena onda, ¿no? Qué buena onda. Gracias por tan bellos comentarios. Yo no sé si mi papá opina lo mismo que mi mamá o que este señor Juan Alberto López, pero está bien, ñáñaras no la vamos a volver a utilizar. Yo Porque decía ñañara cuando me daba miedo. vamos Me a da decir ñañaras. ñáñara, ñáñara sí. Ok, ñañara. Me da ñañara. Y antes de que nos dé ñáñara, ahora sí que Ñáñara. se refiere a la flojera, ¿no? Antes de que esta cápsula o esta intervención cause ñáñara, nos vamos a despedir. Mañana no se olviden, concluye la señora Silvia Pinal. Chicas, las adoro. Ay, También nosotros te a ti, adoramos. rompi. Gracias a tus papás que llamaron al programa. Sí, gracias Muchas papá, gracias. mamá. Son Y ya un no encanto. andes tocando el piano al revés, ¿eh? Basta de ñáñara.